Hola amigos. Por las noticias que vienen del frente da la impresión que la OTAN está desarticulada en Ucrania. La hazaña de un tanque ruso que ha destruido el solo 10 tanques de la OTAN en un combate, está dando la vuelta al mundo. Pero eso solo es una pequeña muestra porque al parecer las pérdidas en material de la OTAN son enormes. El propio Putin ha desafiado a la OTAN diciendo que si se empeña en una guerra, Rusia está dispuesta cuando quieran. Estas palabras son el desafío más grande que jamás le han hecho a la OTAN directa y públicamente, por un mandatario enemigo. Y esta misma noche, Ucrania ha atacado el centro de Moscú con drones que han afectado a edificios del centro financiero. Antes de este ataque, Putin dijo que nadie quiere un choque entre Rusia y la OTAN, pero si alguien lo necesita, la Federación Rusa está lista, así lo dijo Putin en una conferencia de prensa con los medios rusos. También señaló que por el momento no hay grandes cambios en la zona de operaciones especiales. Creo que esto se debe a que el enemigo ha retirado sus unidades de asalto a los lugares de restauración de la capacidad de combate, dijo Putin. También señaló que había accedido a mantener una conversación telefónica este miércoles con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan. Las acciones activas como las de hace 2 días no se observan ahora, pero las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan siendo grandes. En el sector del general Mordvichev, nuestras tropas no solo mantienen la defensa, sino que también llevan a cabo ataques. Estamos hablando del grupo de tropas Centro, que avanza cerca de Svatovo-Kremennaya. No considero que el mando y control de las tropas sea asunto mío, agregó el líder ruso. Ucrania sufrió grandes pérdidas tanto en mano de obra como en equipo, pero hay cambios, se encargan del equipo, traen a la gente y se van. Desde el 4 de junio, Ucrania ha perdido 415 tanques, y 2/3 del equipo perdido en las batallas es occidental. Uno de los puntos de la iniciativa de paz en Ucrania es un alto el fuego, pero no podemos cesar el fuego si somos atacados, concluyó Putin. Por su parte el vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación Rusa, Dmitry Medvedev, hizo un comentario oficial sobre el conflicto actual entre Rusia y Ucrania, quizás más explícito que el de Putin. Y anunció que es posible que haya llegado el momento de sacar las armas nucleares. Hizo hincapié en el papel clave de las Fuerzas Armadas de Rusia para garantizar la seguridad de los ciudadanos y el territorio del país. Nuestras Fuerzas Armadas, repeliendo la contraofensiva del enemigo colectivo, protegen a los ciudadanos de Rusia y nuestra tierra, dijo Medvedev. Además, previenen un conflicto a nivel global. Después de todo, si imaginamos que la ofensiva de los ucrobanderitas con el apoyo de la OTAN tuviese éxito y se apoderaran de parte de nuestra tierra, entonces, tendríamos que hacerlo en virtud de las reglas del decreto presidencial de Rusia, de fecha 2 de junio de 2020, que apuesta en este caso por el uso de armas nucleares, explicó Dmitry Medvedev. Recordemos que solo hace un par de días, Dmitry Medvedev dijo que había llegado la hora de atacar seriamente los centros de toma de decisiones y de mando en Ucrania. Y resulta que la semana pasada han sido atacados varios búnkeres de este tipo que al parecer han producido muchas bajas en las filas de la OTAN. El ataque con misiles contra los edificios de la Dirección de Servicios de Seguridad de Ucrania en la región de Dnipropetrovsk muestra que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han comenzado a atacar sistemáticamente los centros de toma de decisiones del régimen de Kiev. El golpe fue asestado en la noche del 28 de julio por misiles balísticos, posiblemente Iskanders. El ataque aéreo no fue declarado. La defensa aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania se quedó dormida durante el ataque. Como se pudo ver en las imágenes de vídeo, 2 edificios del complejo del Servicio de Seguridad de Ucrania en Dnipropetrovsk están prácticamente destruidos. Y aquí, hay que estar atentos a lo que publica el periódico estadounidense New York Post. Estos días, ayer publicó que un importante general del ejército estadounidense murió en accidente de avión monomotor en Maryland. Así lo informa la edición estadounidense del New York Post, el 29 de julio de 2023. La muerte de Potts se produce días después de que 3 marines estadounidenses fueran encontrados muertos en un automóvil en una gasolinera de Carolina del Norte el domingo por la mañana. Noticia que también publicó este mismo periódico el 25 de julio de 2023.
que dice que fueron descubiertos en un sedán de 4 puertos estacionado frente a una tienda de conveniencia Speedway, en Hampstead, aproximadamente a 1 hora en automóvil de Calhoun. Y las autoridades todavía están tratando de averiguar cómo murieron. No hay nada para creer que es un juego sucio o algo así, dijo el sargento Chester Ward, del departamento del sheriff del condado de Pender, lo dijo en WTVD News, afiliada de ABC. Estamos esperando el informe de la autopsia, pero probablemente no tenemos idea de lo que sucedió. Desde luego están pasando muchas cosas en Ucrania que no nos llegan completas del todo, pero estas personas que aparecen muertas en Estados Unidos, ¿habrán muerto en Estados Unidos? Porque lo que está pasando cuando destruyen un búnker y afecta a miembros importantes de la OTAN, sabemos que aeronaves evacúan personal de la OTAN a las bases de la Unión Europea. Y me imagino que los fallecidos los repatriarán a sus países, pero, ¿cómo decir que no estás en guerra en Ucrania si llegan tantas bajas? El ataque con misiles contra los edificios de la Dirección de Servicios de Seguridad de Ucrania en la región de Dnipropetrovsk muestra que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han comenzado a atacar sistemáticamente los centros de toma de decisiones del régimen de Kiev. El caso es, que este 28 de julio, Putin convocó por videoconferencia una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Rusia, en la que no lo olvidemos Dmitry Medvedev, es el vicepresidente. En la que al parecer puso los acentos y puntos sobre las sillas. La televisión tsarga lo recoge y destaca que lo importante cabe en 5 párrafos. 1. La OTAN está claramente decepcionada con los resultados de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo Vladimir Putin. 2. Kiev no recibe tanta ayuda del suministro de armas y mercenarios y asesores extranjeros. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que ni los recursos colosales que se inyectaron en el régimen de Kiev, ni el suministro de armas occidentales, tanques, artillería, vehículos blindados y misiles ayudó a Kiev, señaló Putin. 3. Las existencias de armas enemigas están agotadas. No importa lo que invente el enemigo, no importa qué caminos busque, estas no le permiten atravesar el frente del ejército ruso con las notorias armas occidentales, y las cosas son francamente deplorables para ellos. Los medios occidentales escribieron sobre esto más de una vez. Los arsenales de la OTAN y las reservas de armas soviéticas se han agotado en gran medida, dijo Vladimir Putin. Al mismo tiempo, lo que puede ofrecer Occidente, teniendo en cuenta las capacidades de producción, no permite compensar las pérdidas, afirmó Putin. 4. El comando ruso en Ucrania actúa profesionalmente, cumple con su deber con firmeza, y el equipo occidental, alardeado e invulnerable se quema. Y, a veces, es inferior a las armas soviéticas, mientras que el enemigo sufre enormes pérdidas, decenas de miles de personas, señaló. 5. Vladimir Putin también recordó a quienes se benefician de la prolongación del conflicto ucraniano. Estas son, por ejemplo, las élites estadounidenses. Sin embargo, muchos en Occidente ya entienden que apoyar a Ucrania es un camino que no lleva a ninguna parte. El llamado apoyo a Ucrania es un callejón sin salida. De hecho, esto es servir a los intereses de los demás, resumió el mandatario. La sociedad ucraniana también se está volviendo sobria gradualmente, dijo Putin. Polonia entrará y no saldrá. Además, Vladimir Putin habló sobre los planes para crear una unidad militar polaco-lituana-ucraniana, que el enemigo planea usar para ocupar Ucrania. Si las unidades polacas ingresan al Lviv, u otros territorios de Ucrania, permanecerán allí. Y para siempre. Putin llamó la atención y agregó que esto se hizo para la posterior ocupación del territorio de Ucrania. Al mismo tiempo, Polonia quiere arrancar parte del territorio occidental de Ucrania y Bielorrusia bajo el paraguas de la OTAN, y Putin llamó la atención sobre esto, subrayando que se trata de un juego peligroso. Todo esto indica que Rusia ya ha dado un paso bastante firme en su combate con la OTAN. El no renovar el acuerdo de granos indica que podría llegar a ser reemplazado por acuerdo de uranio. Ucrania se está preparando para la infección. Cuando la OTAN llevó a Ucrania municiones de uranio empobrecido, y municiones de racimo,
además de las amenazas de ataques a centrales nucleares. La OTAN y el régimen nazi de Kiev ya sabían las consecuencias de lo que hacían. Intentarán dejar un páramo de tierra baldía para que los rusos no las puedan aprovechar. Solamente las municiones de racimo dicen que se necesitarán cientos de años para eliminarlas. Y es por eso que Dmitry Medvedev posiblemente insinúe que ya es la hora de que en la OTAN sufran algo parecido. Los combates en la antigua Ucrania terminarán tarde o temprano. La cuestión de la afiliación territorial de sus diversas regiones se resolverá de alguna manera, pero ¿serán estas tierras adecuadas para una habitabilidad humana segura? Y en general, ¿para vivir? Los agricultores ucranianos se consideran los mejores del mundo, y, según los expertos, pueden proporcionar alimentos dignos a 500 millones de personas. Pero, ¿seguirán siendo adecuados para la agricultura en el futuro? ¿Será posible cultivar trigo, girasol y remolacha en ellos? ¿Y agua? ¿Será posible beber agua ucraniana sin temor a enfermarse? Lo más probable es que no. Después de todo se debe al hecho de que los amos occidentales del régimen de Kiev decidieron convertir a Ucrania en un desierto de uranio. Los proyectiles con uranio empobrecido convertirán el suelo negro de Ucrania en un depósito radiactivo. Los proyectiles con uranio empobrecido ya están en Ucrania. Esto se desprende de la información publicada en el sitio web oficial del Parlamento del Reino Unido. En respuesta al parlamentario escocés Kenneth MacAskill, cuando preguntó cuántos proyectiles de uranio empobrecido entregó el Reino Unido a Ucrania, y cuántos fueron disparados, el subsecretario de Defensa del Reino Unido, James Hippie, dijo: hemos enviado miles de municiones a Ucrania para los tanques Challenger 2, incluidos los blindados. Proyectiles perforantes con uranio empobrecido. Por razones de seguridad operativa, no comentaremos sobre el nivel de uso por parte de Ucrania de los proyectiles proporcionados. También agregó que su agencia no rastrea exactamente dónde las Fuerzas Armadas usan municiones de uranio empobrecido, y enfatizó que el Reino Unido no tiene la obligación de ayudar a desactivar estos proyectiles en el periodo posterior al conflicto. Los tanques británicos Challenger 2 fueron vistos en la dirección de Zaporozhye a principios de julio, pero aún no hay información de que hayan participado en operaciones de combate reales. Pero lo que sí es real, es que Rusia golpeará con contundencia después de verificar que hayan dañado sus tierras de una manera tan gratuita, cuando todo el mundo sabe que ni las municiones de uranio, ni las de racimo, conseguirán cambiar el curso de la guerra. Por lo tanto, a buen seguro que interpretará que todos estos sucesos solo se hacen, para dañar, por pura maldad. ¿Cuál puede ser la respuesta en el jardín de Borrell? Y atentos a esta noticia, según escribe el Daily Express inglés, ha comenzado una campaña de información, de que el Reino Unido comenzó a preparar urgentemente las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, para la invasión de Crimea antes de Navidad. La operación supuestamente incluirá ataques aéreos, terrestres y marítimos, mientras que las fuerzas especiales ucranianas utilizarán equipos especiales para socavar la moral y paralizar a las tropas rusas. Postdata, para mayor comprensión de esta noticia, donde pone Fuerzas Armadas de Ucrania, hay que leer Fuerzas Armadas de la OTAN. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.